Vamos a estudiar ahora unos ejemplos donde lo más importante para poder defendernos bien va a ser calcular con precisión algunas variantes. En esta posición el blanco, a pesar del cambio de dama, se puede considerar que tiene un ataque fuerte porque está amenazando con mucha fuerza el punto G7 de las negras, que no puede defenderse con el avance del peón a F6 debido a la posición del alfil en E6. Por lo tanto, tenemos que calcular con cierta precisión para poder encontrar una defensa. Y lo que muchas veces también sucede, también desde unas jugadas antes de llegar a una situación así, ya tenemos que ser capaces de haber encontrado esa defensa. Aquí podría parecer interesante realizar la siguiente combinación. Tras B4 lo que se consigue es que sea el alfil el que capture en G7 y no el caballo. Y entonces podría parecer que el movimiento caballo F4 resulte ganador para las negras, ya que el caballo de H5 que defiende el alfil está atacado y en caso de cambiarse por el caballo de F4, las negras podrían retomar con jaque y después capturar el alfil. Sin embargo, las blancas ganarían con esta pequeña combinación. Torre por D6. Bueno, la jugada que justificaría lo anterior del negro sería la captura en D6. Y aquí no caballo por F4, sino alfil E5 con un doble ataque. Y las blancas salen de estas complicaciones con al menos un peón de más y mejor posición. También sería malo alfil F4. De esta manera se consigue no perder material, pero la posición resultante sería favorable a las blancas. Vamos a ver que aquí uno de los problemas de las negras es el peón de C6 también, porque cuando si el blanco está en condiciones de jugar torre por D8 seguido de alfil por C6, va a contar con una gran ventaja. Pero tras estos movimientos, si bien el negro defiende todo, porque por ejemplo está amenazando caballo de 2 jaque y capturar el alfil, con lo cual tendría buena posición, el blanco tiene mucha ventaja. La jugada más exacta posiblemente sea torre D6 aquí, mucho mejor que alfil por C6, a lo que el negro puede jugar caballo de 2 y caballo por C3, estropeando la posición de los peones del blanco. Torre D6 y por ejemplo en esta posición el blanco cuenta con la pareja de alfiles y una gran ventaja posicional para el final. La solución está en el movimiento alfil F8 y el cálculo de una pequeña variante que consiste en que si las blancas capturan el peón de C6, como sucedió en la partida, aquí el negro con una serie de ataques está en condiciones de recuperar el peón. La clave es el movimiento B4, que fuerza al alfil a situarse en la casilla de 2. Y ahora tenemos la jugada torre C8, que amenaza el alfil y además prepara la jugada torre C5, que a su vez es un doble ataque. Con lo cual el negro consigue restablecer la igualdad material. Tanto es así si alfil E4 como si alfil A4. Entonces torre C5 con doble ataque. Y ahora todavía mejor que torre por A5, el movimiento B3, amenazando en C2 con mucha fuerza. Torre E2 no es posible debido al ataque a los dos alfiles. Y tras C3, torre por A5,
Incluso las negras tienen cierta iniciativa y también muy importante la parte psicológica. Como suele pasar en estos casos, es difícil cambiar, adaptarse desde una situación donde nosotros podemos tener ventaja o estamos atacando a tener que comenzar a realizar jugadas precisas y defensivas. Es muy difícil, muy pocos jugadores pueden adaptarse perfectamente a ese tipo de situaciones. Generalmente lo más normal es sentirse bastante incómodo y tener, digamos, dificultades añadidas para encontrar los mejores movimientos, que de hecho fue lo que sucedió después en esta partida. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí las blancas jugaron F5, lanzándose al ataque. La idea es que tras E por F5 y alfil G5, el blanco tiene una buena posición de ataque, ya que la clavada del caballo de F6, la presión sobre esta pieza es muy fuerte, y además tienen la posibilidad quizás de reforzar esa clavada tanto con el traslado quizás del caballo a la casilla E4, como bien mediante la presión en la columna F, por ejemplo tras capturar en F5 seguido de caballo D4. Pero aquí las negras están en condiciones de resolver satisfactoriamente este problema, también por medios tácticos, desviando, mediante este pequeño sacrificio temporal de un peón, al alfil de las blancas de esta diagonal, para seguir con caballo por E4 y plantear ahora un ataque sobre la dama de las blancas. Como mencionamos antes, en general las simplificaciones favorecen al bando que se está defendiendo, ya que el contrario pierde potencial de ataque, y sobre todo se da así si las piezas que se pueden cambiar son las damas. Aquí la mejor continuación de blanco era alfil G5, ya que el negro no puede capturar de momento este fuerte alfil, debido a que el blanco podría retomar con el caballo y crear una posición de mate en la casilla H7. Dama D7 sería la jugada defensiva, defendiendo en G4, y tras estas jugadas la dama del negro podría defender su posición a través de la segunda fila y plantear un ataque en H2, también con ventaja de las negras. Tras caballo G5, la idea del blanco es preparar la jugada alfil por G7, tras lo cual va a estar amenazando no solo mate en G5, sino también una entrada en la casilla H8. Curiosamente aquí la solución, la mejor solución para las negras radica en cambiar la que suele ser su mejor pieza defensiva. Y quizás este movimiento resulte anti-intuitivo o poco natural, pero el cálculo concreto demuestra de que es la jugada más precisa. Básicamente la clave radica en que al no capturar en G7, el blanco no está amenazando en H8. Y ahora el negro está amenazando alfil por E2, también con ventaja material. Alfil por G4, y ahora tenemos una situación que parece difícil para el negro, ya que le están amenazando la torre de F8, el alfil de C3, y también están las posibilidades de ataque de parte de las blancas. Pero lo que decide a favor del negro la partida es la clavada sobre el caballo de G5.
Tras alfil D2, el blanco no llega a tiempo a capturar en F8, ya que viene justo alfil G5, evitando naturalmente la entrada en H7 y atacando la dama del blanco, y esta ganancia de tiempo le permite al negro salir airoso de las complicaciones, ya que va a capturar el alfil a la siguiente jugada. La mejor opción de las blancas, desde el punto de vista práctico, es la jugada elegida en la partida, alfil G7, insistiendo con la invasión en la casilla H8. En tal caso, si alfil por G5, tras estos movimientos, obsérvese cómo es mucho más importante para el blanco mantener vivo su ataque que capturar material. Aquí alfil por F8 permitiría dama por F8 con buena defensa de parte de las negras. Sin embargo, dama H7 es una jugada mucho más peligrosa, ya que mantiene estas dos piezas atacantes y está preparando, además de los posibles jaques en descubierta con el alfil, el sacrificio de destrucción en la casilla F5. Aquí el desenlace de la partida todavía no estaría claro. Pero tras dama por G5, las negras se pueden defender satisfactoriamente, ya que tras la misma secuencia de jugadas, aquí también dama H7 es la jugada más peligrosa, el negro puede escaparse sencillamente al centro del tablero, evitando los ataques a lo largo de la séptima fila. Y tras alfil por F8, las negras tienen aquí una ventaja material decisiva. Ahora están amenazando el alfil de las blancas, y si bien el rey en el centro podría parecer que estuviera un tanto inseguro, en este caso está tan bien rodeado de piezas negras que prácticamente las piezas blancas no pueden acceder al ataque. Incluso el alfil en D2 está cumpliendo la misión de controlar las dos casillas centrales, columnas donde las blancas podrían quizás intentar un ataque. Tras alfil F3, que es una jugada que también plantea un doble ataque a las negras, la solución más sencilla de parte del negro es ofrecer el peón a las blancas a cambio de simplificar la posición. Y aquí la mejor jugada de blanco sería dama por F6, pero el final estaría naturalmente perdido, porque el negro no solo tiene ventaja material, sino que además sus piezas están muy bien dispuestas y se podría decir que tienen también la ventaja posicional. Podrían después llevar el caballo a E3 o bien avanzar su peón central D y ganarían sin problemas. Las blancas intentaron mantener la dama en el tablero, pero tras estos movimientos es finalmente el negro el que está en condiciones de aceptar el golpe decisivo. Y aquí las blancas abandonaron, porque naturalmente si rey H2 seguiría esta secuencia de jugadas con mate en pocos movimientos. Por lo tanto, en estos ejemplos que vimos, la clave para defenderse, siempre es necesario valorar y comprender bien las posiciones, pero más que nada la dificultad radica en el cálculo de algunas variantes que, si bien no fueron de muchos movimientos, sí hay que hacerlo de una manera muy precisa.